Bien, seguramente voy a hallar dos números, uno para la tubería de 3 y otro Reynolds para la tubería de 2 pulgadas. ¿Está bien? Perfecto. Bien, luego indica, ¿y para qué el número de Reynolds? Para hallar el factor de fricción. O sea, voy a determinar dos factores de fricción. Un factor de fricción en la tubería de 3 pulgadas y otro factor de fricción en la tubería de 2 pulgadas. Bien, entonces la tubería horizontal tiene 1.5 metros de largo. El codo, existen accesorios. El codo es un codo de radio largo. Me están indicando un codo de 90 grados de radio largo. ¿Está bien? ¿Para qué? Para hallar la longitud equivalente sobre el diámetro. Para un codo de radio largo de 90 grados, un codo de 90 grados de radio largo, la longitud equivalente sobre el diámetro lo determinamos en las tablas que da el Robert Mott. Entonces, para un codo de 90 grados de radio largo, la longitud equivalente sobre el diámetro es 20. Eso lo podemos hallar en las tablas de Robert Mott. Luego dice, ignore las pérdidas en el reductor. Seguramente, claro, como hay dos tuberías de 3 y 2, seguramente en algún momento se reduce, pues, ¿no? Hay un reductor, ¿no es cierto?, de diámetro. Entonces me dice, ignore las pérdidas en el reductor de diámetro excéntrico. O sea, no lo tome. Las pérdidas, ignore, dice, desprecie las pérdidas de energía por fricción en el reductor. Ya, perfecto. La válvula de pie. Tiene una válvula de pie, o sea, a la entrada a la tubería en la parte inferior. La válvula de pie es una válvula con filtro. Disco de bisagras. Existen varias válvulas de filtro, pues, ¿no? Esto es disco de bisagras. Entonces, también en las tablas del Robert Mott puedo hallar el coeficiente de resistencia para una válvula con filtro. Pero existen varios tipos de válvulas con filtro. Me dice, este es una válvula con disco de bisagra. Bien, entonces debo hallar para esta válvula el coeficiente de resistencia K. Bien, luego dice, el caudal del fluido es de 300 litros por minuto. O sea, la bomba está impulsando 300 litros por minuto. Entonces me dan como dato el caudal. Nosotros sabemos que en sistemas de tuberías en serie, el caudal es constante. Solo, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué debo hacer? Transformar los litros a metros cúbicos. 1000 litros es un metro cúbico. Entonces esto voy a dividir entre 1000. Entonces voy a tener metros cúbicos, sí, pero está por minuto. Estos minutos debo transformar a segundos. ¿Y cómo? Divido entre 60 y tengo metros cúbicos por minuto. O sea, 300 debo dividir estos 300 entre 1000 y nuevamente dividir entre 60. De esa forma transformo litros por minuto a metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Eso no está complicado, es transformar litros por minuto a metros cúbicos por segundo. Bien, la figura, esta es la figura para este problema. Ahí está. Esta es la figura. Lo voy a reducir un poco para que ustedes lo puedan ver. Ahí está la figura. Esta es la figura. ¿No es cierto? Tengo la bomba, tengo el agua que se encuentra a 80 grados. Tengo aquí una válvula de pie con filtro, disco de bisagras. Debo hallar el coeficiente de resistencia de esa válvula. Tengo la tubería de 3 pulgadas, que es la tubería vertical.
tiene una longitud de 2 metros. Luego tengo aquí un codo de 90 grados de radio largo. Tengo luego un reductor excéntrico y tengo la línea horizontal que es de 2 pulgadas y tiene una longitud de 1.5 metros. Y tengo el punto de entrada a la bomba. ¿Qué pide? Me pide hallar la carga neta de succión positiva. Entonces, ¿para qué hallar la carga neta de succión positiva? Para determinar si la bomba no tiene cavitación. Si la carga neta de succión positiva es positiva, mayor a 0, la bomba no tiene cavitación. Y si la carga neta de succión positiva me da negativo, menor a 0, ¿no es cierto? La bomba está formando burbujas de vapor. Tiene cavitación. Entonces me pide verificar esto en esta bomba. ¿Está bien? Entonces, es importante. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo lo siguiente. ¿Qué tengo? Tengo aquí, a ver, el punto 1, ¿cierto? El punto 1. Entonces tengo aquí el punto 1. Sería la superficie, sí, del agua. Sobre esta superficie la presión es 101.8 kilopascales. Eso es dato, ¿no? Es dato. Otro dato en este punto, la velocidad del agua en este punto es 0. ¿Está bien? 0. Voy a tomar el punto 1, nivel de referencia. ¿Bien? Nivel de referencia. Por nivel de referencia, Z1 es 0 también. ¿Está bien? Y el punto 2 sería el punto final. Entonces, si Z1 es 0, Z2 es igual a 2 metros. Pero la velocidad a la entrada de la bomba en el punto 2 ya no es 0 en este punto. Aquí ya no puedo tomar velocidad 0. Aquí voy a llamar velocidad 2 del fluido. ¿Está bien? Velocidad. Aquí a la entrada tiene presión. La presión ya no es la presión atmosférica. Aquí la presión es una presión menor a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la bomba al aspirar, ¿no es cierto? Está aspirando el agua, ¿cierto? Primero a través del filtro, luego a través de esta tubería vertical y posteriormente por la tubería horizontal, ¿cierto? Eso es lo que está pasando en este sistema. Por tanto, para aspirar, en este punto 2 debe crear una presión baja. ¿Para qué? Para que pueda succionar el agua, la bomba. Entonces, en este punto 2, la presión es reducida. Y si bajo la presión en este punto, es probable que a 80 grados exista evaporación del agua, ¿no es cierto? Y ese proceso de evaporación del agua es lo que se llama cavitación. Entonces nos pide verificar si evidentemente existe evaporación del agua. ¿Y cómo verificamos? Con la carga neta de succión positiva. La carga neta de succión positiva deberá ser mayor a 0. Si la carga neta de succión positiva es mayor a 0, no existe formación de vapor. Eso es lo que vamos a verificar. Bien, ya estamos entonces ahí. Vamos. Lo primero, las propiedades físicas del agua a 80 grados. Del apéndice A del rover Mott, ¿cierto? Tengo la temperatura. Con esa temperatura determino, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Qué determino? Determino el peso específico. Ahí está el peso específico. La densidad. Ahí está la densidad. Y la viscosidad dinámica.
¿Está bien? Entonces, a la temperatura que indique el problema. Bueno, eso no es complicado. Está en el apéndice A del Robert Mott. Bien, entonces seguimos. Pero ya tengo entonces las propiedades físicas del agua a 80 grados. Pero además debo determinar, no se olviden, la presión de vapor del agua a 80. Bien, todavía me falta un dato. Luego determino las dimensiones. No se olviden que tengo dos tuberías. Una tubería vertical de 3 pulgadas y otra tubería horizontal de 2 pulgadas. Bien, entonces horizontal, la tubería horizontal es de 2 pulgadas, ¿cierto? Entonces, tengo aquí pulgadas, la tubería horizontal. Entonces, de la tabla F del Robert Mott, ¿cierto? Determino el diámetro. Este es el diámetro de la tubería de 2 pulgadas, diámetro interior. El área de flujo, y está para la tubería. La rugosidad absoluta es acero comercial, lo sé. ¿Y cuánto es la longitud de la tubería horizontal? 1.5 metros. ¿Está bien? Esa es la tubería horizontal. La tubería vertical es de 3 pulgadas. Entonces, para la tubería vertical, también determino, ¿no es cierto?, su diámetro interno. Entonces, aquí tengo el diámetro interno de la tubería de 3 pulgadas. Ahí está. Tengo el área, tengo la rugosidad absoluta y la longitud, que es 2 metros. Entonces ya tengo todos los datos para las dos tuberías. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ya tengo esa, pero me falta hallar la carga de presión. Este dato, presión de vapor sobre peso específico. A esto le llamamos carga de presión de vapor. Entonces esto lo podemos hallar de la tabla 13.2. Tabla 13.2 del Robert Mott, ¿no es cierto? Para una temperatura de 80 grados, tengo esta carga de presión. ¿Está bien? Entonces, directamente de esta tabla, tabla 13.2. Si ustedes tienen su libro o su tabla, verifiquen este valor a 80 grados para el agua. Es el cociente presión de vapor sobre el peso específico del agua. Esto es para 80 grados, 4.967 metros. En la tabla 13.2. Bien, la ecuación general para la carga neta de destrucción positiva es esta. Nosotros esta ecuación ya lo vimos en cátedra, ¿no es cierto? Entonces vamos a aplicar esta ecuación. Bien, esta ecuación. Entonces tengo la ecuación. Bien, pero esta ecuación la debo adecuar, ¿no es cierto? Debo adecuarlo a mis condiciones. Para eso realizo un balance de energía mecánica, donde solamente entre el punto 1 y el punto 2, ¿está bien? Entre el punto 1 y el punto 2, solamente en la tubería de aspiración. Entonces realizo mi balance de energía mecánica en la tubería de aspiración o succión. Presión 1, presión atmosférica, Juan, 101.8. Por nivel de referencia, Z1, 0, ¿cierto? La velocidad en la superficie libre del agua en el tanque, 0. Presión 2 a la entrada de la bomba. Z2 es la altura, ¿no? Con respecto al agua en el tanque, la altura Z2. La velocidad 2 es la velocidad a la entrada de la bomba. Y las pérdidas de energía por fricción solo en la tubería de aspiración. En la tubería de aspiración tengo dos diámetros, de 3 pulgadas y de 2 pulgadas, pero en la tubería de aspiración. ¿Qué quiero decir tubería de aspiración?
solamente en esta tubería. Todo esto. No me interesa después de la bomba, no interesa. Solamente en la tubería de aspiración debo hallar la pérdida de energía por fricción. A eso se refiere esto. ¿Ya? Pérdida de energía por fricción en la tubería de aspiración. ¿Está bien? Perfecto. Vamos. Entonces, simplificando esto, se anula cero, todo. De esta ecuación despejo la presión 2 más la velocidad 2. Ahí está, presión 2, velocidad 2. Entonces tengo presión 1 sobre gamma, que es el peso específico. Z2 pasa a restar, Z2, la pérdida de energía por fricción en la tubería de aspiración pasa a restar. ¿Está bien? Listo, ya tengo. Entonces, esta ecuación la puedo reemplazar en la ecuación general de carga neta de destrucción positiva. ¿No es cierto? Entonces, reemplazo en esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, reemplazo en esta ecuación que está aquí en la parte superior. ¿Está? ¿No es cierto? Tengo esto. Todo esto voy a reemplazar. Entonces digo, esto, despejé, esto. Ahí está. ¿Dónde? Reemplazo aquí. Ahí reemplazo. Entonces voy a reemplazar. En lugar de presión 2, velocidad 2, voy a anotar presión 1 sobre el peso específico menos Z2 menos la pérdida de energía por fricción. Eso voy a reemplazar ahí. ¿Está bien? Listo. Entonces, al reemplazar, esta es la ecuación general. Necesariamente debo realizar esto en función de los datos. Bien, entonces reemplazo y obtengo esta ecuación. Ahí está la ecuación ya reemplazada. ¿Está bien? Esa es la ecuación reemplazada. Entonces tengo la presión 1 es dato, 101.8 kilopascales. El peso específico también es dato, lo obtuvimos nosotros aquí. Peso específico 9.53. Entonces tengo el peso es Z2 es 2 metros, es la elevación de la bomba respecto al tanque. Pérdida de energía por fricción la debo hallar. No lo tengo. No lo tengo. Y debo hallar en 2 tuberías. ¿No es cierto? En 2 tuberías. Entonces, sigo resolviendo. Esta, la carga de presión de vapor lo tengo. Lo hallamos en la tabla 13.2. ¿Cuánto? 4.967. Entonces la carga de presión de vapor lo tengo. ¿Qué me resta hallar? Solamente un dato. La pérdida de energía por fricción en la tubería de aspiración. Solamente me resta hallar esto. Entonces vamos a determinar la pérdida de energía por fricción en la tubería de 3 pulgadas inicialmente y luego en la tubería de 4, más bien de 2 pulgadas. Y luego sumar ambos. ¿Está bien? Ya. Para eso debo determinar la velocidad en la tubería de 3 pulgadas, la velocidad en la tubería de 2 pulgadas. Con esta velocidad debo determinar el número de Reynolds para la tubería de 3 pulgadas y número de Reynolds para la tubería de 2 pulgadas. Posteriormente, determino el factor de fricción para la tubería de 3 pulgadas y la tubería de 2 pulgadas. O sea que la velocidad, determinar la velocidad en ambas tuberías de 3 y 2 pulgadas es importantísimo. Entonces vamos a eso. No nos olvidemos que tenemos el caudal. Caudal. ¿A qué es igual el caudal? El caudal es velocidad por el área. El área no es constante. Tengo 2 tuberías. Tengo una tubería de 3 pulgadas y otra tubería de 2 pulgadas. Por tanto, tengo 2 áreas. Área de flujo para la tubería de 3 y área de flujo para la tubería de 2 pulgadas. Pero de todas formas,
voy a despejar la velocidad en forma general. Aquí es igual. Caudal sobre el área. El caudal es dato. ¿Cuánto es el caudal? 300 litros por minuto. Si esto divido entre 1000 y divido otra vez entre 60, transformé litros por minuto a metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? ¿Cuánto es en metros cúbicos por segundo? 0.005 metros cúbicos por segundo. Entonces voy a determinar mediante esta ecuación general la velocidad en la tubería de 3 pulgadas. El subíndice 3 quiere decir tubería de 3 pulgadas. Entonces, caudal, ahí está el caudal, ¿no? Voy a reemplazar este caudal aquí, 0.005 sobre el área. El área lo tengo en la tabla a área de la tubería de 3 pulgadas. 4.768 por 10 a la menos 3. Entonces, esa área lo tengo. Entonces, reemplazo 4.768 por 10 a la menos. Y la velocidad del agua en la tubería de 3 pulgadas es 1.049. ¿Está bien? 1.0. Listo. Pero ¿para qué esta velocidad? Para hallar el número de Reynolds. Reynolds es velocidad. Estoy hallando el Reynolds en la tubería 3. El subíndice quiere decir en esa tubería, quiere decir el diámetro nominal de la tubería. Y R, Reynolds 3, indica Reynolds en la tubería de 3 pulgadas. ¿Está bien? Bien, entonces reemplazo la velocidad. El diámetro interno lo tengo. Diámetro interno de 3 pulgadas. ¿Dónde está? Aquí está. 0.0779. Entonces, tengo el diámetro interno, más bien el área del área, más bien, el área 4.768 por 10 a la menos 3, ¿es cierto? Y tengo la velocidad, el diámetro también lo tengo, la densidad y la viscosidad, ¿no es cierto? Reemplazo datos, ahí estoy reemplazando el diámetro, la densidad y la viscosidad del agua. ¿Está bien? Bien, con esto determino el número de Reynolds. Ahí tengo el número de Reynolds. Aquí me da un número de Reynolds mayor a 4000. ¿Qué quiere decir? Que el flujo es turbulento en la tubería de 3 pulgadas, en la tubería vertical. Es turbulento. 226.632. Flujo turbulento. Si el flujo es turbulento, el factor de fricción para la tubería de 3 pulgadas lo debo determinar mediante la ecuación de Colebrook. Entonces aquí tengo la ecuación de Colebrook. ¿Está bien? La rugosidad es dato, el diámetro interno también, el Reynolds es este Reynolds, ¿cierto? Entonces reemplazo datos en esta ecuación. ¿Está bien? Para la tubería de 3 pulgadas. Bien, entonces reemplazo datos, ahí estoy reemplazando datos. La única incógnita es el factor de fricción. ¿Listo? Ahí ustedes lo pueden ver. La única incógnita es el factor de fricción. Entonces, este factor de fricción, de espejo, que tienen ustedes el factor de fricción, aquí tienen el factor de fricción. Entonces, ese factor de fricción despejo mediante el solve y tengo el factor de fricción en la tubería de 3 pulgadas. ¿Está bien? Tubería de 3. Bien, ya tengo. Entonces, de forma similar, debo realizar también para la tubería de 2 pulgadas. ¿Está bien? Ya tengo el factor de fricción para la tubería de 3. Entonces, para la tubería de 2 pulgadas, el mismo procedimiento. El caudal es constante, lo que cambia es el área. Entonces, caudal, ¿no es cierto? Sobre el área. Este es el área para el flujo en la tubería de 2 pulgadas.
Entonces aquí metro cúbico, metro cuadrado, queda metro. Metro sobre segundo. Lógicamente, a menor diámetro o menor área, la velocidad es mayor. Aquí la velocidad es mayor, es el doble de la velocidad en la tubería de 3 pulgadas. En la tubería de 3 pulgadas hallamos una velocidad de, está, 1.049 en la tubería de 3. En cambio, en la tubería de 2 es 2.3063. Es mayor la velocidad. Bien, con esta velocidad determinamos el número de Reynolds. Tenemos la velocidad 2.3060, el diámetro interno también, pero de la tubería de 2 pulgadas, la densidad es la misma, la viscosidad también. Entonces aquí, Reynolds, tubería de 2 pulgadas. ¿Está bien? Reemplazo datos. Ahí estoy reemplazando datos. Este es el diámetro de la tubería de 2 pulgadas, es la velocidad de la tubería, más bien de la velocidad del agua en la tubería de 2 pulgadas. Reemplazo y nuevamente me da un flujo turbulento. 335.908. Turbulento. Entonces, para flujo turbulento, otra vez aplico la ecuación de Colebrook. ¿Está bien? Tengo la ecuación de Colebrook. En la ecuación de Colebrook reemplazo el número de Reynolds, el diámetro interno, la rugosidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí tengo esa ecuación, ¿no es cierto? Pero ahora estoy hallando el factor de fricción en la tubería de 2 pulgadas. O sea, este factor de fricción. Ahí está. Tubería de 2 pulgadas. Entonces, por el solve, resuelvo y tengo que el factor de fricción en la tubería de 2 pulgadas es 0.01997. ¿Está bien? Dijimos nosotros mínimo 4 decimales. Aquí tengo 5, está mejor. Bien. Luego tengo la válvula de pie. Ya tengo los dos factores de fricción, por si acaso. Tengo la válvula de pie con filtro de bisagra. Esto lo puedo hallar el coeficiente de resistencia por esta ecuación, que está también en el libro del Robert Moss. ¿Qué dice? El coeficiente de resistencia para la válvula con filtro es 75 por el factor de fricción en la tubería, factor de fricción en la tubería de 3 pulgadas, pero esto para accesorios, porque la válvula de filtro es un accesorio. De la tabla 10.5, página 242, hallo para una tubería de 3 pulgadas el factor de fricción para accesorios. Esto es factor de fricción para accesorios. No debo confundir con este otro factor. Esto es para tuberías rectas. En cambio, esto es para accesorios, que es función del diámetro de tubería. Con la tubería de 3 pulgadas directamente hallo en esta tabla 10.5. Bien, entonces ya tengo esto. Para el codo de radio largo a 90 grados, en tablas también hallo en la tabla 10.4 la longitud equivalente sobre el diámetro de la tubería, 20 para el codo. Bien, la pérdida de energía por fricción. Entonces aquí tengo los términos que corresponden a la tubería de 3 pulgadas más la tubería de 2 pulgadas. Aquí tengo el filtro, aquí tengo la tubería recta y aquí tengo el codo. Como están en la tubería de 3 pulgadas, multiplico por la tubería, por la velocidad en la tubería de 3. Aquí tengo la tubería de 2 pulgadas, factor de fricción, longitud y la velocidad. ¿Está bien? Reemplazo datos ahí. Estoy reemplazando datos, todos los datos, y determino la pérdida de energía por fricción en la tubería de aspiración. La primera parte hasta aquí sería la tubería de 3 pulgadas y este otro término, la tubería de 2 pulgadas. Sumados me dan 0.248. ¿Está bien? Listo, tengo la presión 1. Ahora reemplazo en la ecuación. Presión 1, dato,
Peso específico Z22, la pérdida de energía por fricción lo tengo 0,248. Esta presión o carga de presión de vapor lo tengo y la carga neta de succión positiva es 3,467, mayor a 0. Por tanto, no hay cavitación, no hay la bomba está funcionando bien porque esto es un valor positivo. ¿Está bien? Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Estamos nuevamente el próximo día lunes, pero Ingeniero, ya disculpe, una consulta. ¿Siempre tiene que en ser la mayor a clase, cero? un momentito, por favor, me deja terminar. Un momentito. Estamos en la clase presencial el día lunes. Sí, adelante ahora. En Adelante, la por favor. pérdida, disculpe, en la